Ah, okey, ya está grabando. Entonces, pues, ya sería todo, Lick, Cari. Yo ya no necesitaría de mi ayuda, ya usted es la gerente, la anfitriona de la reunión y, no sería como la ocasión anterior que yo le invité. Ya usted es, la anfitriona solamente. Okey, de acuerdo. Le Gracias. vale. Si necesita ayuda sí, no se preocupe. Si necesita ayuda, aquí ando al pendiente. Sí, gracias. Adiós, Adiós, éxito. adiós. Gracias.
Buen día. Vamos a dar un momento más para que se sigan conectando. 5 minutos. Bien, pues vamos a dar inicio. Vamos a ver la materialidad de las operaciones y los esquemas reportables. Son dos conceptos que últimamente pues han tomado relevancia dentro del ámbito.
La materialidad de las operaciones, este es un concepto clave y se refiere a la existencia real y verificable de una operación económica. En otras palabras, una operación como la venta de un servicio prestado o una compra debe de haber sucedido realmente y tener esta sustancia económica. Es decir, más allá de la documentación formalmente, por ejemplo, como la factura o el contrato, etcétera. Este principio ha obligado a que las transacciones se registren y se analicen de acuerdo con su esencia económica, incluso si formalmente están estructuradas pues de otra manera. ¿Qué nos hablan los elementos de la materialidad? Nos habla sobre la existencia física y comprobable del bien o servicio, así como la capacidad operativa del proveedor para prestar el servicio o entregar el bien, la razonabilidad de la operación, que ésta tenga un sentido económico, la documentación que respalda la transacción como los contratos, así como el soporte contable y bancario, que son los registros, los pagos, las transferencias, etcétera. En contabilidad se relaciona con el criterio, bueno, vamos a ver lo de la sustancia económica que nos dicta que lo importante no solo es cómo se documenta una operación, sino cuál es su verdadera naturaleza económica como propósito real. A esto va lo de fondo sobre forma y que este término está incluido dentro de las normas de información financiera, especialmente en la NIF A2. El fondo sobre forma se refiere a la sustancia económica y la forma a lo legal. Por ejemplo, en la sustancia se refiere a la realidad económica de la transacción o hecho, lo que verdaderamente sucede en términos de beneficios, de riesgos, derechos y obligaciones. Pongamos un ejemplo. Si una empresa vende un activo, pero sigue usándolo y asumiendo todos los riesgos, económicamente no se ha producido una venta real, aunque legalmente sí. Entonces podemos decir que aquí cumple la forma, pero no el fondo, ya que carece de esta sustancia. Una de las diferencias claves en este principio contable de fondo sobre forma establece que al registrar o reportar transacciones se debe de priorizar la sustancia económica por encima de la forma legal. Esto es para reflejar la realidad del negocio, ya que, bueno, otro ejemplo que podemos observar es cuando una empresa vende un activo a otra, pero con un acuerdo para recomprarlo en un futuro a un precio similar. Aunque la forma legal es una venta, en el fondo es un préstamo con garantía, ya que el riesgo y el beneficio de ese activo no cambia de manos. Si tienen dudas o comentarios, los voy leyendo en el chat. Bien, si esto ocurre cuando se cumple la forma y no el fondo, el SAT puede también desconocer la deducción, alegando la falta de una sustancia económica. Es por eso que esto ha recobrado una importancia legal y contable, ya que esto evita que usen estructuras legales artificiales para obtener beneficios fiscales indebidos. Asimismo, refuerza la necesidad de que toda transacción tenga una razón de negocios válida. Sustenta la obligación de demostrar la materialidad de las operaciones. De aquí, de esta sustancia económica, pues se desprenden otros dos términos, que es la razón de negocios y la cláusula general antielusión, la GAR. La razón de negocios nos habla sobre el motivo real y económico
por el que se realiza una operación, más allá de un beneficio fiscal que se obtenga. Y la GAR pues está fundamentada en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Este está vigente desde el 2020. Por ejemplo, una empresa que crea una subsidiaria únicamente para deducir impuestos sin que haya una función operativa real, aunque formalmente esté todo correcto, el acta constitutiva, contratos, facturas y demás, si no hay una sustancia económica ni una razón de negocios, el SAT puede rechazar la operación. La cláusula general antielusión, la GAR, esta es una herramienta legal que faculta al SAT para combatir estructuras artificiales diseñadas solo para evitar impuestos. La GAR evalúa el propósito real de una operación. Si detecta que la única motivación es el reducir impuestos, lo que va a hacer es recaracterizar o anular los efectos fiscales de esta operación. En resumen, sobre estos términos de la sustancia económica o para plantearnos esta sustancia económica, podemos plantearnos la pregunta, ¿la operación ocurrió realmente? ¿Realmente tiene esta sustancia económica? Para la razón de negocios, la pregunta es, ¿tiene lógica comercial más allá de los impuestos? Y la pregunta que nos hace es, ¿el SAT puede desconocerla si es solo para evadir? Estas son tres preguntas claves para analizar cómo estamos desarrollando las operaciones dentro de la empresa. Esta cláusula GAR eh, es una cláusula general antiabuso. Esta le da un poder a la autoridad fiscal para recaracterizar, como lo hablábamos, o incluso ignorar efectos fiscales de una operación si determina que fue creada principalmente pues para obtener un beneficio fiscal y esta carece de una razón de negocio real, pues entonces se anula toda la operación, así como la deducción y demás temas que involucran a dicha operación. Entonces, los puntos claves es una, la aplicación que se aplica cuando una o más operaciones carece de esta razón de negocios y como resultado se obtiene un beneficio fiscal directo o indirecto. Como resultado, las facultades del SAT puede recaracterizar las operaciones como si hubieran sido realizadas de una manera diferente, determinar impuestos omitidos, considerando como si hubiera actuado razonablemente el contribuyente en condiciones similares. También es importante mencionar que la carga de la prueba, pues la tiene el SAT, ya que el SAT es quien debe de demostrar que la operación carece de la razón de negocios. Y el contribuyente, pues también puede defenderse demostrando que la operación tiene sustancia económica y lógica comercial. También cabe aclarar que pues esta cláusula anti-ilusión no se aplica automáticamente o el SAT no puede aplicarla por sí sola en auditorías automáticas. El SAT necesita realizar un procedimiento de fiscalización más formal y documentado para poder aplicar esta cláusula general anti-ilusión. Y pues uno de los principales objetivos, pues como lo mencionábamos, es evitar esas estructuras fiscales agresivas o artificiales que aunque legalmente son posibles, distorsionan el verdadero propósito de una transacción únicamente para reducir ya sea la base gravable, para diferir los impuestos o para generar deducciones sin sustento. En este tema pues va enfocado la materialidad de las operaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, un cuadro en donde nos podemos referenciar a cómo está la sustancia económica, cuál es el propósito y cuál es la relación con esta sustancia, ¿no? La sustancia económica pues registra y valida operaciones según su realidad
y la relación con la sustancia económica es la base confiable de estas operaciones. La razón de negocios, esta verifica que hay un motivo más allá de un beneficio fiscal. Evalúa el propósito real de la operación. Y la GAR, pues es la herramienta legal para anular operaciones artificiales. Y se aplica cuando no existe una sustancia ni una razón económica. De aquí es donde nace el 69B. En 2014 existió la reforma fiscal que introduce al artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que permite a la autoridad identificar a contribuyentes que emiten facturas sin sustento real, que son los CEFOS. El SAT publica bueno, así funciona. El SAT publica una lista de países considerados como, perdón, de contribuyentes considerados como EFOS y da a conocer esta lista. El fundamento legal del artículo 69B en el Código Fiscal de la Federación nos dice que cuando la autoridad fiscal detecta que el contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, el personal, la infraestructura o la capacidad material para prestar estos servicios o entregar los bienes, lo notifica inmediatamente la publicación al listado en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, el contribuyente presunto, el EFO, y aquellos que hayan dado efectos fiscales a los comprobantes emitidos por él podrán aportar las pruebas pertinentes en un plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente en el que surta efectos dicha publicación. Ha habido una evolución del plazo para desvirtuar. Del año 2014 al 2019, los plazos para desvirtuar estas operaciones era de 30 días hábiles. Y esto pues está fundamentado en el artículo 69 del Código Fiscal. De 2020 en adelante se modificó el plazo
a 15 días hábiles. Y esta fue en la reforma fiscal de 2020, que se publicó el 9 de diciembre de 2019 y entró en vigor el 1 de enero. Esto fue con la finalidad de reducir los tiempos, porque los contribuyentes aprovechaban de los 30 días hábiles para alargar más el proceso. Esto lo que provoca pues es cerrar esas ventanas de evasión, ya que en la práctica pues muchos contribuyentes no respondían, ¿no? En los tiempos. Bueno, hay una jurisprudencia y un criterio fiscal. El concepto de materialidad ha sido reforzado por múltiples criterios que determinan que las autoridades fiscales están facultadas para desconocer operaciones deducibles si no se demuestra la materialidad, incluso si existe una factura válida. Un ejemplo sencillo de esto es, por ejemplo, cuando una empresa compra servicios de consultoría. Para que esta operación sea material, debe haber evidencia de trabajo entregado. El proveedor debe de tener los medios para dar un servicio, para prestar este servicio de consultoría, tener el personal, la experiencia. Debe existir un contrato, el reporte de resultados y debe de haber también la evidencia del pago. ¿Qué pasa si no se desvirtúan estas operaciones? Si no se desvirtúan en el plazo establecido, que son actualmente los 15 días después de que se realizó la operación y el SAT notificó la lista, bueno, sí notificó, publicó la lista del 69B, pues la operación se considera inexistente. No se permite deducir el gasto ni acreditar el IVA y puede haber consecuencias fiscales como son los ajustes a los impuestos, los recargos, inclusive las multas. Y en casos graves, pues puede derivar en responsabilidad penal si se demuestra el dolo o la evasión. Tenemos dos ejemplos emblemáticos sobre el 69B, tanto en el ámbito público como en el privado. Por ejemplo, en el ámbito público tenemos el caso conocido como la estafa maestra. Es un caso relevante de operaciones simuladas en donde la Universidad Autónoma del Estado de México, la UANMEX, entre otras muchas, se encontraba dentro de este escándalo. Y este caso, pues, ilustra claramente el uso de empresas fantasmas y de operaciones sin materialidad. Este caso se data de 2013 a 2018. ¿Y qué fue lo que pasó? Se realizó una investigación periodística realizada por el Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, que es el MCCI, quien reveló un esquema mediante el cual dependencia de gobierno federal desviaban recursos públicos mediante contratos con universidades públicas, quienes a su vez, al carecer de la infraestructura, contrataban o subcontrataban empresas fantasmas para que supuestamente cumplieran con los servicios contratados. ¿Cómo pasó todo esto? Para que un ente público pueda dar contratos, lo que el medio es a través de la licitación. Sin embargo, pues hay un resquicio en la ley en donde dice que si una empresa pública va a dar un contrato, lo puede hacer sin esta licitación cuando es a una empresa igual pública. Entonces, utilizando este, mm, pues este marco legal, aprovechando de eso, contrató a estas universidades. Entonces, ¿qué pasó? Pues que dependencias federales como Sede Sol
contrataron a estas universidades para prestar estos servicios. Las universidades, pues evidentemente, sin tener la capacidad técnica para cumplir, subcontrataron empresas privadas. Y pues muchas de estas empresas pues no existían. Entonces, a cada paso del dinero, sí, cada empresa por el que pasaba este dinero, pues iban quedando, ¿no? Un parte de este recurso. Entonces, tenían contratos que si el costo, algo absurdo, tuviera un costo de 10 pesos, ellos lo estaban vendiendo en 100, ¿no? O sea, elevaban demasiado los costos. ¿Para qué? Pues precisamente para tener estos desvíos de recursos. Se emitieron facturas y no había evidencia de que los servicios se prestaran. Es decir, pues las operaciones pues realmente eran simuladas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta estafa maestra? Se estimaron desvíos de más de 7.670 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, la AICF, detectó falta de materialidad en los servicios. La entonces titular de Sedesol, Rosario Robles, pues fue vinculada a proceso, detenida en 2019 por el ejercicio indebido del servicio público, y varias universidades, incluyendo la UANMEX, quedaron implicadas en el caso. Este ejemplo de cómo las facturas pueden, para simular operaciones reales, demuestra que incluso instituciones públicas pues participan en esquemas fraudulentos. Esto dio impulso al fortalecimiento del 69B con el Código Fiscal de la Federación y reforzó la exigencia del SAT para demostrar la materialidad de las operaciones para que éstas sean válidas fiscalmente. Otro de los casos fue el del Jugo del Valle y el Grupo Corporativo Inmobiliario y de Servicios Coresa. En este caso, data del año 2016 al 2018. Fue publicado por el SAT en la lista del 69B durante este periodo. ¿Qué pasó? El sector alimenticio y de bebidas que es la empresa Jugos del Valle, el SAT incluyó a Coresa en la lista de presuntos EFOS bajo el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación. Jugos del Valle había recibido facturas de esta empresa por servicios logísticos y de mantenimiento. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues el SAT publicó a Coresa como presunto EFO. Del Valle había utilizado estas facturas de esta empresa para deducción de gastos e IVA acreditable. Entonces el SAT pues solicita estas aclaraciones y las pruebas para demostrar que las operaciones de Coresa fueran reales, que realmente tuvieran la materialidad, la sustancia económica, la razón de negocios. Y Jugos del Valle pues presentó contratos, presentó pagos, bitácoras, los reportes del servicio, pues para desvirtuar esta simulación. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El SAT aceptó parcialmente las pruebas, pero recaracterizó algunas operaciones como no deducibles por falta de evidencia contundente. Entonces, pues realmente pues hubo ajustes fiscales y pago de diferencias. Y pues la empresa no fue sancionada penalmente porque Jugos del Valle colaboró en el proceso y no se comprobó dolo alguno. El caso fue tomado, de hecho, por analistas fiscales como ejemplo clave de cómo una empresa formal puede verse afectada por usar un proveedor que resulta ser un EFO. Esa es la importancia de verificar de manera continua en la lista del 69B a los proveedores con los que tenemos una relación económica. Pues esto nos deja ver que tener una factura válida no basta para demostrar la materialidad y la razón del negocio. Las empresas deben implementar procesos de debida diligencia para la comprobación con sus proveedores, ya que el artículo 69B no solo afecta al proveedor emisor, sino también a los receptores de facturas
si no se justifican correctamente en estos 15 días. Pues este caso ayuda a reforzar la percepción en el sector privado de que el incumplimiento, pues ya no es solo, el cumplimiento documental ya no es solo, el cumplimiento fiscal ya no es solo documental, sino también económico y operativo, ya que incluso grandes corporativos, pues están bajo escrutinio. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Dicen que se fue el sonido. Ok, de acuerdo. Si van teniendo dudas respecto a algún comentario, pues puedo regresarme sin tema. De acuerdo, continuamos. Bien, pues para asegurarnos de no caer en este tema del 69B, podemos optar por implementar dentro de los controles o el control interno de las empresas, pues este siguiente checklist para verificar precisamente los proveedores. ¿Cuál es esto? Pues en una primera instancia es la documentación legal y fiscal. Es solicitarle al proveedor toda esta información y armar su expediente para en cualquier momento poder evidenciar ante la autoridad o desvirtuar si tenemos alguna mención con referencia al 69B. Dentro de la documentación legal y fiscal, pues está el acta constitutiva, los poderes notariales, su RFC, su opinión de cumplimiento positiva, la constancia de situación fiscal, el comprobante de pagos de impuestos recientes. También tenemos la evidencia de existencia física, como por ejemplo el comprobante de domicilio, que puede ser el recibo de servicios, el contrato de arrendamiento, fotos o visitas del lugar físico en donde opera la empresa, la verificación satelital o geolocalización a través de los medios digitales, también nos puede funcionar. La capacidad operativa, esta que tiene relación con los empleados, que tiene nómina, la infraestructura, la maquinaria, la tecnología propia, la evidencia de la experiencia previa en el servicio prestado, las licencias, los permisos, las certificaciones del giro, etcétera. Esto en cuanto a capacidad operativa. En cuanto a la relación comercial, pues está el contrato firmado con términos claros, que es la fecha, el objeto, el precio, la orden de compra, la requisición previa, el reporte de avance, bitácoras, los entregables, así como los comprobantes de recepción de bienes de los servicios. Tenemos otros puntos como la evidencia del pago, como son la documentación de las transferencias electrónicas bancarias, la conciliación contable de los pagos contra las facturas, un CFDI correcto como complemento de pagos, si es que aplica. Aquí sí es muy importante el cuidar mucho el método de pago en las facturas, que es el PUE y el PPD.
La revisión en las listas oficiales. Esto se tendría que estar realizando de manera continua. Al menos se recomienda que se haga una vez al mes. Lo óptimo sería cada 15 días, ya que el lapso que nos dan de respuesta, pues es ese, ¿no? Estos 15 días para dar una contestación. Por ejemplo, si yo reviso quizá una vez al mes, pudiera haber tenido una operación a principios de mes en donde no me pueda percatar en un tiempo óptimo. Y pues realmente hoy en día hay muchas herramientas que nos facilitan este tema de revisión de nuestros proveedores en las listas del 69B. De igual manera, pues dejamos aquí el link en el que pueden ingresar para consultar los contribuyentes que se encuentran en este listado. Es importante verificar si han sido presuntos o definitivos y documentar la fecha de la consulta y el resultado para cualquier evidencia. También está la evaluación de riesgos interna. Esto es hacernos las preguntas. ¿El proveedor tiene historial largo o es reciente? ¿Los precios son razonables o fuera del mercado? ¿La empresa está domiciliada en un paraíso fiscal? ¿Hay operaciones repetidas sin sustento real? Y pues una sugerencia adicional sería implementar este expediente por proveedor con toda la información anterior y actualizarlo periódicamente. Es muy importante, sobre todo si representa montos fiscales relevantes, es decir, de los principales proveedores. En cuanto a los paraísos fiscales, pues no es otra cosa que países en donde el impacto fiscal o las exigencias en cuanto a impuestos son pequeños, que los impuestos son muy bajos o no existen, que tienen opacidad financiera, es decir, que no exigen revelar el verdadero dueño de las cuentas o empresas, que tienen el secreto bancario, que protegen la identidad y los movimientos financieros de los clientes. Otra característica de los paraísos fiscales es la escasa cooperación internacional, que no comparten fácilmente información fiscal con otros países, que tienen regulación mínima y que es fácil construir empresas sin una presencia física o una actividad real. Y estos pues se usan tanto legal como ilegalmente, ¿no? Y pueden ser utilizados para lo que mencionábamos, pues reducir una carga fiscal de grandes corporaciones, que es la elusión, ocultar riquezas o ingresos, como la evasión, o proteger activos frente a litigios o confiscaciones, ¿no? Esto también ha tenido un punto rojo en el tema de lavar dinero o mover fondos obtenidos ilegalmente que derivan de una actividad criminal. Y ejemplos de paraísos fiscales conocidos, por ejemplo, en el Caribe están las Islas Caimán, las Bahamas, las Bermudas, en Europa Luxemburgo, Mónaco, Andorra, en Asia está Singapur o Hong Kong. En esto, pues, en algunos sectores. En otros países, pues, está Panamá, Malta o Suiza. Ellos, pues, conocidos históricamente por su secreto bancario. Bueno, pues en este pequeño resumen sobre la materialidad de las operaciones, pues ya tenemos varios ejemplos y conceptos claves que nos van a dar la importancia del por qué ahora la autoridad pues está enfocada en esta materialidad de las operaciones, ¿no? Y que el punto principal o el objetivo pues es proteger la base fiscal.
Ahora hablemos un poquito sobre los esquemas reportables. Vamos a ver un pequeño antecedente de cómo es que nacen estos esquemas reportables. Bien, la OSD es una organización para la cooperación y el desarrollo económicos. Y esta, pues, es una organización internacional compuesta por países comprometidos con la democracia, la economía del mercado y su objetivo, pues, es promover políticas que mejoren el bienestar tanto económico como social del mundo. Sus funciones, pues, es analizar y comparar políticas públicas, así como emitir recomendaciones de mejores prácticas en áreas como la política fiscal, la educación, el medio ambiente y el desarrollo económico. Actualmente tiene como miembros a 38 países. Entre ellos, pues están países como México, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, Canadá, entre otros. Entonces, esto es lo que es la OCDE. Y pues como podemos ver aquí en este mapa, ya tiene o cuenta con estos 38 países que ya son miembros, tiene 6 candidatos para su adhesión y tiene 5 socios claves, que son los que están en color azul. Por otra parte, ¿qué es el grupo del G20? El grupo de los 20, o conocido como G20, es un foro internacional formado por principales economías del mundo y fue creado en 1999 para fomentar la cooperación económica, financiera y política global. Dentro de sus características, incluye a 19 países más la Unión Europea, y esto representa alrededor de un 85% del PIB mundial y del 75% del comercio global. En el G20, pues trata temas como crecimientos económicos, estabilidad financiera, comercio, climático, fiscalidad internacional, como los BEPS. Los miembros del G20 están países como Argentina, Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, entre otros. Entonces, estos dos grupos son muy importantes para el desarrollo de los esquemas reportables. Aquí podemos observar los países que integran el el grupo de los 20 o el G20. En azul pues están los miembros, en azul más claro está la representación a través de la web y en verdecito están invitados permanentes, que es España. Bien, de aquí nace el Plan BEPS. ¿Qué es el Plan BEPS? El Plan BEPS fue desarrollado por la OECD en coordinación con el G20. Ambos organismos pues promovieron un marco global para evitar que las empresas multinacionales erosionen la base tributaria y trasladen utilidades a paraísos fiscales. Entonces, como podemos ver, pues el BEPS ya es algo global, ¿no? Vamos a ver. Este plan BEPS consta de 15 acciones y dentro de estas 15 acciones que contiene el plan BEPS, pues están las siguientes, como abordar los desafíos fiscales en la economía digital, neutralizar los efectos de instrumentos híbridos,
fortalecer las reglas sobre precios de transferencia de operaciones financieras, limitar la deducibilidad de intereses excesivos, combatir prácticas fiscales perjudiciales y mejorar la transparencia, prevenir el abuso de convenios fiscales, prevenir la ilusión del estatus de establecimiento permanente, alinear los precios de transferencia de intangibles con la creación de valor, así como alinear los precios de transferencia de riesgo con el control y la sustancia. Otra de las acciones es prevenir la transferencia de beneficios mediante precios de transferencia no justificados. La acción 11 nos habla sobre medir y monitorear la escala del BEPS y sus efectos. Y la que nos va a interesar ahorita, pues es la acción BEPS número 12. Esta nos habla sobre exhibir la divulgación obligatoria de mecanismos fiscales agresivos. De aquí, de esta acción BEPS número 12, es donde nace la obligación en México de los esquemas reportables. Este es todo el antecedente. Entonces, como podemos observar, pues no es algo que solo esté pasando en México, sino es algo que está pasando a nivel mundial y que en muchos países, pues estos donde están los grupos de la OECD y del G20, pues están tomando estas acciones BEPS y las están implementando en sus países. La acción número 13, pues es requerir reporte país por país, el country by country reporting. Y la 14 es mejorar los mecanismos de resolución de controversias fiscales. La acción número 15 nos habla sobre desarrollar un enfoque multilateral para implementar las medidas BEPS. Entonces nos vamos a enfocar nosotros en la acción BEPS número 12, que es pues esta divulgación obligatoria sobre los mecanismos agresivos. Esas acciones pues forman parte de este marco global, ¿no? Para combatir la evasión, la ilusión fiscal por parte de multinacionales y han sido implementadas en total o prácticamente por más de 135 países, en los cuales pues se incluye México. Su objetivo principal pues es establecer las reglas que obliguen a los contribuyentes y asesores fiscales a revelar operaciones que impliquen un riesgo fiscal, especialmente aquellas que involucran jurisdicciones de baja imposición, como lo que hablábamos hace un momento de los paraísos fiscales. Bien, la acción 12 del Plan BEPS de la OSD trata sobre esta implementación de requisitos obligatorios de divulgación, que es lo que hablábamos, ¿no? La divulgación de estas planeaciones fiscales agresivas. Y su objetivo, pues, es que tengan, que la autoridad, las autoridades fiscales tengan este acceso anticipado a esquemas que podrían erosionar la base tributaria o trasladar beneficios a otras jurisdicciones. Los elementos claves dentro de esta acción BEPS, pues, es la divulgación temprana y el sujeto obligado, pues, puede ser tanto el asesor fiscal como son contadores, abogados o firmas o el mismo contribuyente, según el esquema y el país. Los criterios de relevancia de la acción 12 sugieren indicadores de riesgo que ayuden a determinar qué se debe reportar. Pueden ser estructuras que evitan intercambio de información, transferencias entre partes relacionadas sin sustancia económica y el uso de pérdidas fiscales o híbridos.
También está la compartibilidad de otros instrumentos. Esto está alineada en la acción 13, que son los reportes país por país, y la acción 6, que son los tratados para evitar la doble tributación. Lo que veíamos hace un momento sobre las acciones del BEPS. También está la flexibilidad para los países, pues está dentro de la acción 12, que no impone reglas únicas, sino que recomienda marcos adaptables dependiendo de cada jurisdicción. Un ejemplo de ello, pues es, por ejemplo, la Unión Europea, quien implementó la directiva DAC 6. Esto obliga a los asesores a reportar esquemas con características similares a las contempladas en la acción 12. Y como podemos ver, pues lo que mencionábamos hace un momento no es una actividad exclusiva de México, sino que a nivel internacional los esquemas reportables mm, se han ido implementando en diversos países. ¿Cómo aplica para México? Pues México adoptó esta acción 12 de forma directa, con la inclusión de los esquemas reportables en los artículos del 199 al 202 del Código Fiscal de la Federación. Bien, pues los esquemas reportables son estas estrategias, ¿no? Que hablábamos. Los actos o estructuras fiscales que los contribuyentes o asesores fiscales deben informar obligatoriamente al SAT, porque pueden generar ventajas fiscales que estén dentro de ciertos supuestos considerados de riesgo o evasión potencial. Y pues como les mencionaba, pues su fundamento legal está en el artículo 199 al 202 del Código Fiscal de la Federación, y estos están vigentes desde la reforma de 2020, tanto reglamentos y reglas específicas como en la resolución miscelánea fiscal. Bien, todo esto se da pues para evitar que los contribuyentes usen estas planeaciones agresivas, permitiendo al SAT anticiparse a estos esquemas, revisar su validez antes o durante su aplicación. ¿Qué es lo que tenemos que considerar en estos esquemas reportables? Tenemos que considerar los siguientes puntos. Cualquier planeación fiscal que genera un beneficio fiscal y que reduzca los ingresos acumulables. Ese es en un primer punto. En un segundo punto, que difiere el pago de impuestos, que transfiera pérdidas fiscales, que eluda retenciones, que use estructuras en paraísos fiscales, que impida identificar el beneficiario final o que se base en operaciones sin sustancia económica. Dentro, pues, de estos esquemas reportables, vamos a encontrar dos tipos, el generalizado y el personalizado. ¿De qué nos hablan estos esquemas reportables o esta subdivisión de estos esquemas reportables? El generalizado es aquel que se ofrece a más de un cliente de forma estandarizada. Un esquema reportable que algún abogado, contador o firma ofrece de manera estandarizada a los clientes y no se personaliza en función de un cliente. Esto es un esquema generalizado. Por su parte, un esquema personalizado, pues son los que están diseñados para un contribuyente en específico. Esto es a la medida de sus necesidades fiscales.
¿Quién debe de reportar eh, estos esquemas? La persona, por ejemplo, el asesor fiscal es el principal obligado a reportarlo. En caso de que no lo reporte, la obligación recae sobre el contribuyente. Por ejemplo, cuando si el asesor no lo hace porque es extranjero o no es residente, lo tiene que hacer el contribuyente. ¿Cuándo se deben de reportar estos esquemas? Bien, estos esquemas se deben de reportar dentro de los 30 días siguientes a la implementación o comercialización del esquema. Algunos esquemas deben reportarse antes de usarse para obtener efectos fiscales. Si no lo hacemos, ¿qué pasa? Pues vamos a tener sanciones por no reportarlo. Y las multas van desde los 50,000 hasta los 20 millones de pesos, dependiendo de cada caso. El no reportar me va a ocasionar una infracción fiscal grave y puede considerarse evasión si se demuestra dolo o simulación dentro de este esquema. Un ejemplo para esto puede ser una empresa que crea una estructura con una subsidiaria, por ejemplo, en Irlanda, para transferir regalías con baja carga fiscal. Aunque es legalmente viable esta operación, si genera beneficios fiscales en México y cumple con criterios del SAT, debe reportarse como un esquema. La autoridad pues realizó un estudio en donde determinó estos 14 supuestos de esquemas reportables que convierten a una planeación fiscal en un esquema reportable ante el SAT conforme al artículo 199 del Código Fiscal de la Federación y la guía de esquemas reportables, que es esta, pues está publicada por el SAT. De estos 14 supuestos, pues comienzan con evitar un establecimiento permanente en México, es decir, usar unas estructuras o contratos para operar sin pagar impuestos como residente. Otro supuesto de esquema reportable es transferir pérdidas fiscales a otros contribuyentes, es decir, que un contribuyente compre pérdidas fiscales de otro para disminuirlos en su utilidad. También está la conversión de ingresos en no acumulables, es decir, cambiar ingresos grabados con figura de préstamos, donaciones u otros conceptos exentos o no sujetos. Evitar la identificación de beneficiario efectivo. Esto es cuando ocultas al dueño real del ingreso del activo usando entidades intermedias. También trasladar funciones, activos o riesgos sin retribución adecuada, es decir, reestructuraciones empresariales que eliminan ingresos o totalidades para pagar impuestos, perdón, o utilidades. Otra es evitar el intercambio automático de la información financiera. Esto es usar estructuras para ocultar cuentas en el extranjero. Evitar la aplicación de las cláusulas antiabuso, como lo que hablábamos sobre el agar. Y estas estructuras están diseñadas para parecer que tienen una razón de negocios cuando no lo hay. Evitar la aplicación del régimen fiscal transparente. Utilizar entidades en estos paraísos fiscales sin pagar impuestos en México. Deducir un mismo concepto en México y otro país, que es la doble tributación. Aprovechar diferencias fiscales entre jurisdicciones para deducir dos veces, tanto en México como en el país extranjero.
No acumular un ingreso en México acumulando en otro país por doble tributación. Es decir, son estrategias que logran que un ingreso no tribute ni en México ni en el extranjero. Transacciones con partes relacionadas sin cumplir reglas de precios de transferencia. Esto es operaciones no valoradas a precios de mercado entre empresas de un mismo grupo, obteniendo este beneficio fiscal. Obtener beneficios fiscales con estructuras sin sustancia económica. Es decir, pues la simulación de operaciones para deducciones o diferimientos. Las operaciones con híbridos fiscales, que son instrumentos que son de deuda en un país y capital en otro, y esto evita impuestos. Los esquemas ofrecidos de forma estandarizada a varios contribuyentes, como planes copy-paste, que generan beneficios fiscales sin análisis individualizado. Bien, pues estos son los 14 supuestos de esquemas reportables que determinó la autoridad y publicó. Y al caer en alguno de estos supuestos, tenemos la obligación de presentar este esquema reportable. Bien, pues veamos la acción eh, 12 de BEPS contra los esquemas reportables en México, o cómo está funcionando esto. El criterio, por ejemplo, el criterio de la acción 12 BEPS de la OSD contra los esquemas reportables en México, que viene dentro del Código Fiscal de la Federación. El objetivo para la acción 12 es detectar y prevenir el uso de mecanismos fiscales agresivos. Y el objetivo dentro de los esquemas reportables que aplica en México es identificar estructuras que generan beneficios fiscales indebidos. En el criterio, perdón, en la naturaleza, la recomendación internacional no vinculante. Y para México, pues está la norma obligatoria desde 2020. En la acción BEPS, su fundamento legal, pues está en el informe BEPS de la acción 12 que dio a conocer la OSD en 2015. Entonces, como podemos ver, pues esto no es reciente, ya tiene algunos años atrás y se ha ido implementando poco a poco. Para México, pues viene en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 199 al 202, más las reglas de la resolución miscelánea fiscal. Los sujetos obligados para la acción 12 del BEPS, pues son los contribuyentes o el asesor fiscal según el país. Y para México, el asesor fiscal. Y si no lo hay, el obligado que es el contribuyente. El momento del reporte dentro de la acción 12 del BEPS es antes o durante la implementación de esquemas. Y para México es dentro de los 30 días siguientes a la implementación o comercialización. En el tema de los esquemas generalizados para la acción BEPS, es si especialmente se ofrecen a varios contribuyentes. En México, sí se distingue entre esquema generalizado y personalizado. Ahí tenemos esta distinción. Los criterios de riesgo.
Para la BEPS 12, pues usan indicadores, el hallmarks, que son las transparencias entre partes, la opacidad o los híbridos. Y en México, pues se están identificando estos 14 supuestos, que son los que acabamos de observar, y están dentro del artículo 199 del Código Fiscal de la Federación. Las sanciones por no reportar en el BEP, pues depende de cada país. Y en México, como lo vimos, pues las multas van desde los 50,000 hasta los 20 millones de pesos. Y esto pues sí puede considerarse como una evasión grave. En el uso internacional de la información en el BEPS, pues recomienda el intercambio entre países. En México, la información puede compartirse vía tratados o mecanismos multilaterales. El nivel de adopción en México, la recomendación pues es aceptada en el BEPS y la implementación en México ha sido directa y robusta. En conclusión, pues México es uno de los países que implementó de una manera muy completa y estricta la acción 12 del BEPS mediante la creación de los esquemas reportables en la legislación fiscal interna, pues esto favorece el control preventivo del SAT contra la evasión y la elusión fiscal agresiva. ¿Cómo se presenta o cómo es la presentación o dónde tengo que presentar este reporte? Este reporte se presenta a través del portal del SAT en la sección de esquemas reportables. Tienes que usar la herramienta para enviar el aviso de esquemas reportables y requiere de la e-firma y de los datos de la empresa. El formato del aviso del esquema reportable simplificado requiere de los datos del contribuyente, como es pues el RFC, el nombre o la razón social, el domicilio fiscal, el teléfono de contacto y el correo electrónico. Datos del asesor fiscal en caso de que aplique, pues es el nombre completo, su firma, la firma del despacho, su RFC, la CUR, el correo de contacto y la relación que tiene con el contribuyente. Los tipos de esquema, como lo observamos hace un momento, pues son estos dos, tanto el generalizado como el personalizado. Dentro de la descripción del esquema, es una estructura mediante la cual se transfiere el uso de activos intangibles, marcas registradas de una empresa extranjera, por ejemplo, ubicada en jurisdicción de baja imposición fiscal, con el fin de obtener regalías deducibles en México. Esta podría ser la descripción de un esquema que es reportable. También dentro de este cuestionario, pues nos pregunta el beneficio fiscal esperado. En este ejemplo, podría ser la deducción de pagos por regalías de 12 millones de pesos anuales, ¿no? Es un ejemplo. También nos pregunta sobre el supuesto del artículo 199 del Código Fiscal aplicable. En este caso, como estamos hablando sobre estos intangibles que se transfieren para esperar regalías, se cae en el supuesto número 3, que es la conversión de ingresos acumulables en ingresos no acumulables, y el supuesto 8, que es el uso de jurisdicciones de baja imposición fiscal. También nos va a preguntar la fecha de implementación y también nos da la opción de presentar documentos adjuntos. Y estos pueden ser como los contratos, los organigramas, los reportes de planeación fiscal. Y pues los que están obligados a reportar, como lo vimos hace un momento, pues depende de la situación, ¿no? Si el asesor reside en México, quien reporta es el asesor fiscal. Por ejemplo, si el asesor es extranjero o no tiene obligación en México, quien reporta es el contribuyente. Si el asesor está impedido
por el secreto profesional, quien reporta es el contribuyente. Y si el asesor no reporta sin causa justificada, quien tiene que reportar es el contribuyente. Entonces ya aquí recae pues esta doble obligación. Para ello, pues siempre es importante conservar la evidencia del esquema que fue reportado, esto es pues con el folio del SAT, junto con el expediente técnico que justifique la razón de negocios y la sustancia económica de la operación. Bien, pues con esto terminamos nuestro temario sobre los esquemas, la materialidad de las operaciones y los esquemas reportables. Y pues vemos cómo ha ido evolucionando el tema tanto de la materialidad de las operaciones y de dónde nace este esquema reportable, ¿no? Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna aportación que hacer a lo que hemos tocado, algún ejemplo, los leo. Bien, pues al parecer no hay dudas y comentarios. Agradezco su participación en el curso. Que tengan excelente día.